En un rincón tranquilo de las montañas, donde los ríos hablan en susurros y los árboles se mecen con la brisa, comienza esta historia zen para encontrar la paz interior. Hoy quiero invitarte a detenerte, a respirar profundo y a dejarte llevar por estas palabras que son como agua clara, fluyen sin esfuerzo, como la vida misma. Muchas veces nos aferramos al control, a los planes, a las expectativas que pesan sobre nuestros hombros. Pero el camino zen nos enseña un secreto profundo: cuando aprendemos a fluir con la vida, descubrimos que no es necesario luchar contra la corriente, sino caminar en armonía con ella. Acompáñame en esta meditación narrada, una reflexión que nos mostrará que el verdadero poder no está en resistirse, sino en soltar, en confiar. Un joven discípulo vivía inquieto. Su corazón estaba lleno de dudas, y su mente, siempre apresurada, quería respuestas inmediatas. Un día, mientras caminaba con su maestro a la orilla de un río, no pudo contener más su ansiedad y preguntó: «Maestro, ¿por qué siento que todo en mi vida es una lucha? Intento controlar cada situación, pero siempre termino cansado y vacío». El maestro, con una sonrisa serena, tomó una ramita seca y la lanzó al agua. El discípulo observó cómo la corriente la llevaba sin resistencia, deslizándose suavemente entre las piedras. «Mira bien, hijo», dijo el maestro. «La ramita no lucha contra el río. No se aferra a quedarse en la orilla, ni teme lo que viene adelante. Simplemente fluye con la vida, y el río se encarga de mostrarle el camino». El discípulo guardó silencio. En ese instante, algo comenzó a despertar en su interior, la intuición de que quizá él mismo se había convertido en su mayor obstáculo. El río continuaba su canto, un murmullo constante que parecía contener en sí mismo la sabiduría de los siglos. El discípulo, aún con la mirada fija en la ramita que desaparecía lentamente en la distancia, sintió un extraño vacío. «Maestro», dijo tras un largo silencio, «¿acaso me estás diciendo que debo dejar de luchar por mis sueños? ¿Que debo rendirme y aceptar lo que la vida me entregue?» El anciano sabio, con el rostro iluminado por la luz dorada del atardecer, respondió con calma: «No confundas fluir con resignación. El río no deja de avanzar, no se queda detenido en un charco ni se esconde de las piedras que encuentra. Al contrario, las rodea, se desliza entre ellas y sigue su curso. Fluir significa moverte en armonía con lo que llega, sin desperdiciar tu energía en resistencias inútiles». El discípulo bajó la cabeza. Sus pensamientos eran como tormentas, se preguntaba si realmente era posible vivir de esa manera. Él estaba acostumbrado a planificar, a controlar, a forzar resultados. En su corazón, la idea de soltar le parecía una especie de derrota. El maestro, al ver su inquietud, se inclinó hacia el agua, tomó un puñado en sus manos y lo dejó caer lentamente, dejando que las gotas resbalaran como hilos de cristal. «Mira estas gotas», dijo. «No se aferran a mi mano. Caen porque saben que su lugar está en el río. Al regresar, no pierden nada, siguen siendo agua, siguen siendo parte del todo. Así debe ser también tu vida, no un combate constante, sino un regreso natural al fluir». El discípulo cerró los ojos y escuchó. El murmullo del río entraba en él como un mantra, como si la naturaleza misma le hablara. En ese momento comprendió que su dolor no estaba en las circunstancias, sino en la resistencia que él mismo generaba. El maestro y el discípulo permanecieron un largo rato junto al río. El sol ya comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El silencio, interrumpido solo por el murmullo del agua, era tan profundo que parecía envolverlos en un abrazo invisible. El discípulo, aún conmovido por las palabras de su maestro, respiró hondo y dijo: «He pasado tantos años luchando contra los demás, contra mí mismo, contra lo que no puedo cambiar. ¿Y si al soltar pierdo todo lo que me da seguridad?». El maestro sonrió suavemente. Tomó una hoja verde caída del árbol cercano y la colocó sobre la corriente. Ambos la observaron mientras flotaba, dejándose llevar por el fluir del río. «¿Lo ves?
Preguntó el maestro. Esta hoja no tiene miedo de ser arrastrada. No piensa en el destino al que llegará. Simplemente viaja. Y mientras viaja, el río la sostiene. Así ocurre con nosotros, cuando confiamos en el fluir de la vida, descubrimos que no estamos solos, que hay una corriente invisible que nos sostiene en todo momento. El discípulo bajó la mirada, por primera vez en mucho tiempo, sintió alivio. Se dio cuenta de que sus manos estaban cansadas de tanto aferrarse, de tanto querer controlar lo incontrolable. Maestro, susurró, ¿cómo empiezo a fluir? ¿Cómo dejo atrás esa costumbre de resistirme a todo? El maestro se incorporó lentamente, apoyándose en su bastón de bambú, y con voz serena respondió. Empiezas con lo más pequeño. Cuando sientas rabia, obsérvala como una nube que pasa. Cuando llegue el miedo, no lo rechaces, contémplalo como parte de tu río interior. No fuerces a las personas a ser lo que no son, ni al mundo a obedecer tus planes. Aprende a escuchar, a esperar, a confiar. Así, paso a paso, tu corazón recordará el arte de fluir. El discípulo cerró los ojos. Por primera vez, en lugar de cuestionar o resistir, simplemente escuchó. Y en ese instante descubrió que el río, el viento, el silencio, y hasta los latidos de su propio corazón, estaban enseñándole lo mismo: la vida no se domina, se acompaña. Al día siguiente, el discípulo decidió poner en práctica las palabras de su maestro. Caminó por el sendero del templo con la mente abierta, atento a cada detalle. El aire frío de la mañana rozaba su piel, y por primera vez no lo juzgó como molesto ni agradable, simplemente lo sintió. Durante el desayuno, una taza de té se le derramó un poco en la túnica. Normalmente habría fruncido el ceño, reprochándose por su torpeza. Pero en ese instante recordó la imagen del río y respiró profundamente. En lugar de luchar contra la incomodidad, la aceptó. Limpió la mancha con calma y sonrió para sí mismo. Más tarde, mientras trabajaba en el jardín, notó cómo las herramientas eran pesadas y cómo la tierra se pegaba a sus manos. Antes habría pensado, esto es duro, no debería ser así. Pero en esa ocasión se detuvo y escuchó. El canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los pinos, el olor fresco de la tierra húmeda, todo formaba parte de la experiencia. Comprendió que incluso en lo sencillo había un ritmo natural al que podía unirse, en lugar de resistirse. Por la tarde, cuando un compañero de estudio le corrigió con tono brusco, el discípulo sintió que la ira comenzaba a encenderse en su pecho. Pero recordó las palabras del maestro: observa la emoción como una nube que pasa. Así lo hizo, no la negó, no la alimentó. Simplemente la contempló hasta que, poco a poco, se desvaneció. Al caer la noche, volvió a la orilla del río. Se sentó en silencio y observó cómo la corriente seguía su curso sin pausa. El reflejo de la luna en el agua parecía recordarle que no hacía falta empujar nada, que la vida ya sabía hacia dónde lo llevaba. Con los ojos cerrados y el corazón en calma, el discípulo susurró: ahora entiendo, maestro, fluir no es dejar de vivir, es aprender a vivir con el río de la existencia. Y en ese instante, algo en su interior se abrió como un loto en la oscuridad. Con el paso de los días, el discípulo comenzó a notar cómo la enseñanza del río transformaba no solo su interior, sino también la manera en que se relacionaba con el mundo. Antes, cada palabra ajena era para él un desafío, cada desacuerdo una batalla. Ahora, cuando alguien hablaba con dureza, no sentía la necesidad inmediata de defenderse. Escuchaba con atención, como si cada sonido fuera parte de una sinfonía más grande, y respondía solo cuando su corazón estaba en calma. Una tarde, mientras ayudaba a otros monjes a cargar leña, uno de ellos tropezó y la madera cayó al suelo con estrépito. Todos se apresuraron a recogerla, algunos murmurando que aquello retrasaría el trabajo. El discípulo, en cambio, sonrió. Se inclinó, tomó un tronco entre sus manos y dijo suavemente: el río también encuentra piedras en su camino, pero nunca se detiene.
Nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. Las palabras, sencillas y espontáneas, dejaron a los demás en silencio. En ese momento, comprendieron que algo había cambiado en él. Por la noche, cuando el maestro lo vio regresar al templo con una expresión serena, le preguntó: ¿Qué has aprendido hoy del río? El discípulo respondió con voz firme y tranquila: He aprendido que no necesito controlar a los demás para estar en paz. Cuando fluyo con la vida, incluso los errores y tropiezos se convierten en parte del camino. El maestro asintió, y con un brillo en los ojos añadió: Entonces empiezas a comprender la esencia del Zen, no es la perfección, ni la ausencia de problemas, sino la capacidad de caminar con ligereza incluso en medio de ellos. El discípulo guardó silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no había nada que agregar, nada que corregir. El silencio mismo era la respuesta. Una mañana, mientras el templo se preparaba para la llegada del invierno, un fuerte temporal sorprendió a la comunidad. Los vientos soplaban con fuerza, las nubes descargaban lluvia sin cesar y el río, aquel mismo río que había enseñado tanto al discípulo, creció de manera imponente, arrastrando ramas, piedras y barro. Los monjes se reunieron inquietos. El puente de madera que conectaba el templo con el poblado estaba en peligro de ser destruido. Algunos proponían reforzarlo apresuradamente, otros gritaban que había que detener el agua con diques improvisados. La tensión era tan fuerte como la corriente del río. El discípulo sintió que su corazón se aceleraba. Durante un instante, la antigua costumbre de querer controlar todo regresó, la urgencia, el miedo, la presión de decidir qué hacer. Sin embargo, respiró profundamente y recordó las palabras de su maestro: la vida no se domina, se acompaña. Se acercó al grupo, con voz serena, dijo: No intentemos luchar contra el río. Observemos primero su fuerza, comprendamos su curso, y entonces actuemos en armonía con él. Aunque algunos dudaron, la calma en su voz los contagió. Guiados por la observación, colocaron la leña en dirección a la corriente para reforzar las bases del puente, en lugar de resistir el agua con violencia. El río, en lugar de arrasar lo construido, terminó ayudando a fijar la madera, como si se hubiera convertido en un aliado. Cuando la tormenta amainó, el puente permanecía en pie. Los monjes lo miraron sorprendidos, y muchos comprendieron que no había sido la fuerza de sus manos, sino la sabiduría de fluir con lo inevitable, lo que había permitido salvarlo. Esa noche, el maestro se acercó al discípulo y le dijo en voz baja: Hoy no solo escuchaste al río, hoy fuiste el río. El discípulo sintió que una paz profunda lo envolvía. Comprendió que fluir con la vida no era una idea, sino una práctica constante, incluso en medio de la tormenta. La tormenta había pasado, y con ella, también el peso de las dudas que aún habitaban en el corazón del discípulo. Esa noche, mientras todos dormían, él volvió a caminar hacia el río. El agua seguía fluyendo, incansable, reflejando el brillo de las estrellas como si fueran semillas de luz sembradas en la corriente. Se sentó en la orilla, y con los ojos cerrados, dejó que el sonido del agua llenara cada rincón de su ser. Ya no había lucha en su interior, ya no había prisas ni ansias de controlar el mañana. Comprendió que la vida era como ese río, a veces calma, a veces tormenta, pero siempre avanzando, siempre enseñando. El maestro se acercó en silencio, y sin decir palabra, se sentó junto a él. Durante un largo tiempo permanecieron juntos, escuchando. Finalmente, el anciano habló. Has comprendido lo esencial: cuando dejas de resistir, el río de la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. La verdadera libertad no consiste en imponer tu voluntad, sino en abrirte al fluir del universo. El discípulo inclinó la cabeza y respondió con gratitud. He aprendido, maestro, que cuando confío, la vida se convierte en maestra. Y que al fluir con ella, no pierdo nada, al contrario, lo gano todo. El maestro sonrió, y ambos permanecieron contemplando el agua, como dos hojas que viajan juntas en el mismo cauce. Y así,
bajo la luz de la luna, el discípulo comprendió que el secreto de la paz no estaba en resistir ni en controlar, sino en soltar, en dejarse llevar, en fluir con la vida.